Buenos días a todas y a todos. Yo soy Francisco Arce Moguel, investigador por México en el Colegio de la Frontera Sur. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre la participación de las mujeres en los gobiernos locales del estado de Chiapas, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, como parte de las actividades académicas de este 13º Congreso de IGLOM. Les doy las gracias por su asistencia y les comento, en este conversatorio vamos a tener la participación de expertas y expertos, así como de actoras que están involucradas en la participación de las mujeres en los gobiernos locales en el estado de Chiapas. La dinámica de esta sesión va a ser la siguiente. Vamos a escuchar la presentación de nuestras expertas y expertos y posteriormente vamos a hacer un análisis y una conversación sobre los temas que se están presentando esta mañana. En primer lugar, vamos a escuchar la presentación del, del maestro Eduardo Torres. Si me permiten, voy a presentarles una reseña biográfica del maestro. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también licenciado en Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de Ciencia Política y Género, coautor de Entre el Hacer y el Decir, Discurso y Políticas Públicas, autor también de Políticas, Derechos y Conflictos en México y cocoordinador, entre otras publicaciones, del Léxico de las Ciencias Sociales en la Pandemia. Sus colaboraciones abarcan además capítulos en libros, artículos y reseñas en revistas académicas y de divulgación mexicanas y del extranjero, como pueden ser Igualdades, Estudios Políticos, Espiral, Revista Mexicana de Sociología, Foro Internacional, etc. Las investigaciones que realiza se centran en los estudios de género y los feminismos, los procesos políticos y el estado de las ciencias sociales. Maestro, te cedo la palabra. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por la amable presentación, estimado doctor Francisco Arce Moguel. Es un gusto y un privilegio estar en este conversatorio titulado Participación de las Mujeres en los Gobiernos Locales en Chiapas, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y las Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, en el marco del 13º Congreso de la Red IGLOM. Es muy significativo compartir el espacio con la maestra Florarma Gómez y la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto. Saludo a las personas que nos siguen a través de las redes sociodigitales de GLOM. Para esta ocasión he preparado una presentación que compartiré con ustedes y que servirá para este diálogo que vamos a tener sobre un tema por demás relevante. Ustedes me dicen si se ve con claridad la presentación. Adelante, claro que sí. Perfecto, muy bien. Pues considerando la dimensión del tema que abarca el ámbito municipal, quise primero ofrecer una perspectiva nacional, luego abordaré el caso chiapaneco con relación a la integración de este ámbito de gobierno, con base en los datos que nos ofrece el INEGI al año 2022. Al cierre de este año, en México hubo 2.458 personas, presidentas municipales y alcaldes. Nosotros sabemos que en el país existen estas dos figuras político-administrativas, las presidencias municipales y las alcaldías, estas últimas referidas a la hoy Ciudad de México. Bueno, en total las personas titulares del Poder Ejecutivo en el ámbito municipal fueron 2.458. De este total, el 77% fueron hombres y
22.9% mujeres. Comparado con el año 2020, la cantidad de mujeres presidentas o alcaldesas tuvo una disminución casi de un punto, de 0.9%. De este total, de este universo de 2.458 personas, presidentes municipales y alcaldesas, convendría tener presente cómo fueron electas, ¿no? 1.191 de ellas fueron electas mediante elección popular, ¿no? A partir de la propuesta de algún partido político, previa selección de la candidatura bajo las reglas del propio partido. Digamos que esta es la manera dominante, mayoritaria, por la cual se integran los poderes públicos, ¿no? Un partido o un conjunto de partidos postula una persona en un ejercicio democrático. 411 personas titulares del Poder Ejecutivo en el ámbito municipal fueron electas por sistemas normativos indígenas. Y esto tiene significación en tanto que en nuestro país conviven dos sistemas electorales. Digamos, el que es por partidos políticos y otro que es denominado sistemas normativos indígenas, en el cual algunas entidades federativas lo reconocen en sus leyes electorales. 26 personas que ocuparon las presidencias municipales o las alcaldías fueron electas de manera popular, un ejercicio democrático abierto, pero su candidatura no provino de un partido político, sino que se postularon a sí mismos. Fueron candidaturas independientes o también conocidas como candidaturas sin partido político. Bueno, y la última forma de elección fue también popular a propuesta de algún partido político, pero previa selección bajo un sistema normativo indígena. De esta categoría fueron electas 13 personas. Acá puede verse que es la combinación de los dos sistemas, la del partido político y la de sistemas normativos indígenas. Estas cuatro formas de elegir a las personas titulares del Poder Ejecutivo en el ámbito municipal hay que tenerlas presentes para evitar caer en la idea de que todas las presidencias municipales o todas las alcaldías son electas de una misma manera. Al contrario, en México, dada su propia composición multicultural, coexisten, ya lo estamos viendo, dos maneras. Y la de la figura de la candidatura independiente, que es una alternativa ciudadana a las organizaciones partidistas, que deben de satisfacer una serie de requisitos para poder ser postulados o postuladas a los cargos públicos. En el caso de Chiapas, yo les presento esta tabla que indica 5 periodos electorales. En una columna están los periodos electorales, los trienios, y en la otra columna el número de alcaldesas. Como puede verse, ha habido un incremento accidentado, debo decir, como se puede registrar, de tener 2 alcaldesas en el trienio 2012 a 2015 a llegar a 22 en el actual 2024-2027. No obstante, como se puede advertir, han existido accidentes, por denominarlo de alguna manera, en tanto que ha habido un incremento y luego una disminución y después un ligero incremento del número de mujeres electas como presidentes municipales en Chiapas. De 2 alcaldesas se pasó a 38, un número muy significativo para el periodo 2015-2018. Luego se registró una reducción de 5 para quedar en un total de 33 para el periodo 2018-2021.
Luego hubo un decremento muy importante para el trienio 2021-2024, para un total de 17, y luego, resultado del proceso electoral ordinario local de junio pasado, eh, hay 22 alcaldesas en la actualidad. Esto puede ser es motivo de análisis para advertir cuáles fueron los elementos que impulsaron o bien detuvieron el incremento de la participación política femenina, señaladamente en el ámbito de las presidencias municipales en la entidad. Algunos de estos elementos pueden ser de corte circunstancial, coyuntural, pero otros de corte estructural y sistémico, como seguramente será objeto de conversación en esta tarde. Veamos la manera en la que vamos a avanzar. La afiliación partidista, y yo creo que esto también nos da una idea del mosaico político partidista que hay en México, a las que se adscriben las personas que ocupan la titularidad en el poder ejecutivo municipal. Bueno, en la actualidad tenemos un partido que es mayoritario. La discusión sobre si es hegemónico aún no concluye, pero lo cierto es que es mayoritario. En México, 562 personas que ocupan las presidencias municipales o las alcaldías, 562 se adscriben a Morena, ¿no? Luego sigue el PRI con 438, después Acción Nacional con 296, le sigue el Partido Verde Ecologista de México con 144, Movimiento Ciudadano tiene 142 alcaldías o tuvo al año 2022. Después el PRD con 113. El PRD, ya lo sabemos, es un partido político que ha perdido el registro, al menos a nivel nacional. El Partido del Trabajo 87. El Partido Encuentro Social y el Partido Nueva Alianza no registraron gobiernos municipales. Otro sin partido, 459, y otro partido, 169. Otro partido, pues tiene que ver con partidos políticos locales. La legislación electoral mexicana prevé la posibilidad de la existencia de partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. En el caso de Chiapas, el porcentaje no es distinto a lo que se reflejó en el ámbito nacional. Para este mismo periodo, Morena fue el partido que obtuvo el mayor número de presidencias municipales en la entidad, con el 28.2% de estas. Le siguió el PRI con 11.3%. Acción Nacional es prácticamente inexistente en Chiapas, al haber ganado 1.6% de las presidencias municipales. Y el Partido Verde Ecologista de México, un partido que digamos es pequeño, bueno, habría que ver en qué sentido lo es, obtuvo 25.8% de las alcaldías, ¿no? Hay que registrar el contexto de la elección de 2021, los factores reales de poder que en la entidad existían en ese momento y la predominancia del partido, no solo como gobierno estatal, sino la capacidad de generar acuerdos con la élite política nacional, ¿no? Movimiento Ciudadano para este periodo tuvo 0 alcaldías, el Partido de la Revolución Democrática 4.8%, el Partido del Trabajo 8.9%, sin partido 4.8%, otro partido 12.9% y
1.6% de las alcaldías no pudieron ser identificadas con una adscripción partidista. Acá. Los ayuntamientos, lo sabemos, se integran por la presidencia municipal, la sindicatura y las regidurías, ¿no? En el 2022, a datos del 2022, existieron 19.470 personas, síndicas, regidoras y concejales. Las personas concejales se desempeñan en el ámbito de la Ciudad de México como resultado de la reforma a ese ámbito territorial en donde existen alcaldes o alcaldesas y concejales y concejales. De este universo de poco más de 19.000 personas, el 46.9% fueron hombres y el 53% mujeres. Para el caso de Chiapas, en el ámbito de las sindicaturas, el 45% fue ocupada por mujeres y 22% por hombres, mientras que las regidurías tuvieron un porcentaje mayor en el ámbito masculino, con 78%, y en el ámbito femenino, 55%. Ahora, Maestro, te quedan 3 minutos. sí, gracias. Al cierre del 2020, la administración pública municipal en el país tuvo 44.497 dependencias, ¿no? Digamos, el gobierno en acción, que es la administración pública. Poco más del 90%, 93% correspondió a la administración pública centralizada y 7% a la paramunicipal. En este mismo periodo, 45.030 personas fueron titulares de las distintas dependencias de la administración pública municipal, 66.1% hombres y 33.5% mujeres. Al revisar qué cargos o qué dependencias dirigían los hombres y las mujeres, se puede ver una generización de las funciones. Mientras que los hombres ocupan tareas como protección civil o seguridad, las mujeres encabezaron tareas orientadas a la igualdad de género, los derechos de las mujeres o el cuidado, políticas de desarrollo social. A 2022 se reportaron poco más de 1 millón de personas servidoras públicas adscritas a este ámbito de gobierno y 62%, casi 63% fueron hombres y 37.1% mujeres. Es notoria la desigualdad de género, a pesar de que existe constitucionalmente, como lo sabemos, la paridad en todo, que obliga a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes públicos y a los organismos constitucionales autónomos, la integración paritaria de sus administraciones. Este sería, digamos, el primer saque que les presento para esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues para continuar con nuestro conversatorio, le vamos a ceder la palabra a la maestra Floralma Gómez Santis. Maestra, ¿ya estás lista? Sí, aquí estoy. Buen día a todos y todas. Excelente. Entonces, si me lo permite, voy a presentarla. La maestra Floralma Gómez Santis es una mujer celtal originaria del municipio de Ochuc, en el estado de Chiapas. Ella es licenciada en Psicología Educativa, maestra en Docencia y Educación y también es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Posee además la especialidad en Políticas Públicas y Agendas Legislativas por Flaxo Argentina. También cuenta con el título en Pueblos Indígenas y Derechos Humanos por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y la Universidad Carlos III de Madrid.
Ella participó en la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y en las mesas de diálogo de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Fue parte de la organización del Foro de Movimiento de Mujeres por el Acceso a la Tierra y el Territorio en Chiapas en el 2020 y en administración pública ha sido coordinadora de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas, así como coordinadora general del Programa Federal para el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género de mujeres. Y recientemente fue diputada local en la 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en la que presidió la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Hay que agregar que se ha desempeñado como docente y tallerista en diversos cursos en instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Maestra, te agradecemos mucho que nos acompañes en este conversatorio y te cedo el micrófono para que nos compartas tu experiencia sobre el proceso de participación de las mujeres en el ámbito político, en la esfera local, en el estado de Chiapas. Si quieres, puedes compartir tu pantalla si tienes una presentación lista o te escuchamos. Sí, pues antes que nada, buenos días a todas y todos, a mis compañeros panelistas. Un gusto compartir este espacio con la doctora Emma Aguilar, el doctor Eduardo Torres, y agradecer a los organizadores, a la Red de Investigación en Gobiernos Locales, para poder participar y compartir con ustedes en este conversatorio sobre participación política local en el estado de Chiapas. Muchísimas gracias. En este caso no traigo una presentación como tal, pero quisiera compartir un poco desde lo cotidiano, desde el quehacer que me tocó realizar en el Congreso del Estado de Chiapas, y no solo en el quehacer político profesional, sino también en estas formas de hacer política como propuesta aquí crítica y también de vida como mujeres. En ese sentido, quisiera orientar un poco mis aportes con relación a los obstáculos que se tienen para hacer política o participar en un puesto de elección popular en el estado de Chiapas. Eh, Podría más bien plantear desde tener muy en cuenta que la participación política de las mujeres indígenas en algunos casos es una especie también de posibilidades que tengan las mujeres, ¿no? De ciertos privilegios. Entre estos obstáculos se encuentra el tema de la autonomía económica. Con relación a lo que comentaban anteriormente, existen sucesos de la verdadera y efectividad de la participación política. Algunos casos como los Altos de Chiapas, donde existe la suplantación en cuanto a distritos o municipios, localidades indígenas. En ese sentido, ¿por qué sucede la falta de participación efectiva de las mujeres indígenas? Yo podría aportar que sería por el tema de la autonomía económica. En muchos casos, para hacer política en un contexto como el estado de Chiapas, siempre es importante contar con esta autonomía. La autonomía en todos los sentidos, la física, la económica y demás, es muy importante como eje transversal el tema de la economía. Para hacer política se sabe que se cuenta con acciones y también con lineamientos que garantizan la participación de las mujeres indígenas y no indígenas. Sin embargo, un factor que limita en ocasiones tanto el acceso, la participación en la administración pública o en los tres poderes de gobierno, como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, es este tema, empezando por contextos donde se habita con ciertos grados de pobreza, índices de pobreza, donde el acceso a la educación es compleja en muchas localidades de pueblos originarios rurales, y dado el contexto del estado de Chiapas, es complejo que mujeres y compañeras puedan acceder a una educación con respecto a políticas públicas, gobiernos locales, etcétera. En nuestras universidades aún no contamos con estas licenciaturas o especialidades de forma pública, por así decirlo. Y el tema también que siento que es como muy importante recalcar
en cuestión de estos obstáculos que se tienen para poder participar políticamente de forma correcta o incorrecta, es el tema de que las mujeres a veces no contamos con agendas en específicas o en particularidad. Este planteamiento de las agendas en autonomía, hablamos de generar una agenda propia como parte de quienes estamos o están incidiendo en la política, de tener una agenda realizada por una misma, por ellas mismas. Sabemos que hay un gran avance con normativa internacional, federal, estatal, y algunas acciones de los lineamientos que piden en los planes de desarrollo de incluir la perspectiva de género, ¿no? Que en algunos casos todavía hay que fortalecer en ese aspecto. Pero sí plantearía esta cuestión de los impulsos de las agendas en autonomía. Por aquí haré como un paréntesis en cuanto a estas observaciones que he tenido a los obstáculos. En muchos casos las agendas que tienen las mujeres a veces no están situadas a los contextos o están realizadas desde una mirada un poquito más, podría decirse, central, occidental o eurocéntrica. En ese sentido es importante justo rescatar también las identidades, ya sea que seas una mujer rural, una mujer de un pueblo originario, una mujer de una urbe, una ciudad, pero de acuerdo a tu contexto, plantear tu agenda en autonomía desde la autonomía de tu ser mujer y de tu identidad. Por ese lado, la participación política la enmarco con dos puntos de obstáculos, el tema de la autonomía económica, pero también la autonomía de crear una agenda propia justo para poder realizar con efectividad las acciones que se les asigna, ya sea una diputada local, federal, una presidenta municipal o una persona, una mujer en un cargo administrativo. En este sentido, quisiera también plantear que entre las acciones, como bien comentaba el panelista anterior, que les entregan más a las mujeres, efectivamente, son acciones con relación al quehacer de las mujeres, enfocados a igualdad de género, derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre otras. En mi experiencia, me tocó justo por convicción atender una de las comisiones con relación al tema de infancias y mujeres por decisión propia y convicción, ya que es un tema que hemos venido trabajando. Sin embargo, si hay este señalamiento con relación a que efectivamente a las mujeres se les encarga acciones relacionadas a, a su género. El tema de cuidados, bien lo comentaban, estos derechos pendientes, derechos humanos pendientes que están encaminados, encasillados a los temas de las mujeres. Sin embargo, es importante irrumpir en temas importantes como lo son desde comisiones de Hacienda, las comisiones de puntos constitucionales, que son como muy importantes y que desde ahí se puede transversalizar la perspectiva de género, la perspectiva que una trabaje de manera personal en su propio ser o hacer política, ¿no? En este sentido. Entre otras acciones que podría plantear de las formas del acceso y la incidencia política en el estado de Chiapas, si bien se conoce la política partidista, un punto importante de los obstáculos, podría plantearlo, también tiene que ver con los partidos políticos. En muchos casos, para acceder a una candidatura o participar políticamente profesional, en estos tres espacios de gobierno, lo decía el legislativo, el judicial y demás, es importante también tener cierta cercanía con estos espacios políticos, instituciones políticas, los partidos políticos, para poder acceder. Lastimosamente hace falta fortalecer estas acciones más de manera independientes, que creo que podría ser una apuesta importante donde podría plantear otras perspectivas posibles.
En este sentido, muchas compañeras tengan acceso o no a cierta jerarquía económica, es complejo acceder o afiliarte en algunos casos a los partidos. Y si bien podemos asistir a a las oficinas, afiliarnos y demás, pero es complejo llegar a los accesos de estas candidaturas, ya sea para presidencias municipales, para diputaciones locales o federales, porque también hay una cuestión de los temas internos, ¿no? Que suceden en estas instituciones. Sin embargo, es importante plantear que no es imposible, pero sí como por primer paso, hacer como es este paréntesis a quienes estén en interés de la participación política profesional, que es que por ahí hay uno de los canales para poder acceder a esta participación político profesional, pero existe también la política comunitaria, la política de convicciones, la política que vienen haciendo muchas compañeras en luchas, en trabajos comunitarios. Recordemos que en contextos como los pueblos originarios existen cargos donde no necesariamente tienes que ser parte de alguna institución política, sino ser parte de esa comunidad, vivir en esa comunidad y poder acceder a un cargo comunitario, ya sea, no sé, vocal de las peticiones que hacen a estas instituciones de construcción de caminos, vocal o presidenta secretaria de educación, que por lo regular también hay una observación en este tipo de participación comunitaria, que también en muchos casos a las mujeres se les otorga más como estos cargos honorarios también relacionados con los temas del DIF, de los DIF, de las primarias, de las escuelas y demás, que por ahí también habría que hacer un análisis, pero una invitación a las compañeras que están en este proceso de participación comunitaria. En ese sentido, pues, desde el Congreso del Estado nos tocó observar la aplicación de la paridad de género por así decirlo. Fuimos mayoría mujeres en la legislatura pasada, una anterior también hubo mayoría y en esta actual también hay una mayoría con relación a la participación política y el garantizar la paridad de género en nuestro Congreso local. Sin embargo, por aquí podría plantear esta tal vez observación con relación a que la paridad de género y la representación de una mujer no necesariamente garantiza que se impulsen justo las agendas de las mujeres a nivel Estado, ¿no? En muchos casos es importante tener, vuelvo a lo planteado anteriormente, una agenda para tener claridad qué temas posicionar en cuanto al quehacer legislativo. En este sentido, hay temas de necesidades de urgencia, como lo son los derechos humanos, los derechos de las niñas, los derechos, acceso a una mejor educación, entre otras. En ese sentido, pues nos ha tocado participar en agendas con relación a los derechos sexuales y reproductivos, que por ahí fue como un poquito complicado, justo por el tema de las aperturas que se tienen en estos espacios, ¿no? Que sí es importante participar, pero también garantizar que las propuestas que las mujeres en estos espacios de toma de decisión sean efectivas, porque en muchos casos se limitan por ciertos intereses que en algunos aspectos se tienen o son delicados a abordar. De ahí esta puntualización de las agendas en autonomía, que creo que serían también parte de poder realizar un quehacer efectivo y más puntual para las poblaciones a las que se deban quienes participen. Creo que, bueno, muchas gracias, maestra Floralma. Agradecemos mucho sus comentarios y yo tengo por ahí un par de preguntas para usted, pero me voy a reservar para
después de que escuchemos a la doctora Emma, y de igual por ahí tengo una pregunta para el doctor, para el maestro Eduardo Torres. Continuando con nuestro programa, me voy a permitir presentar a la doctora Aguilar. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidades Occidente-Sureste, y doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Ella realizó una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense y es egresada del programa de formación internacional del White Center del Estado de Israel. Además, cursó un máster en estrategias territoriales y ambientales en el ámbito local en la Universidad de Huelva en Andalucía. Ha sido consultor independiente para la FAO, coordinando el área de género del Programa Especial de Seguridad Alimentaria. Actualmente es profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de Chiapas desde el 2001. En su vida profesional ha combinado la docencia, la investigación y la consultoría. Cuenta con la distinción del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en nivel 1 y con la distinción del Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas nivel 6. Sus líneas de investigación son género, política, violencias y sustentabilidad. Adelante, doctora, te escuchamos. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la amable presentación. Muchas gracias a mis compañeros, a mis colegas que nos acompañan en este conversatorio. Por supuesto, gracias a los organizadores de este congreso, al CEDES por apoyar la organización del mismo. Yo voy a centrar lo que han dicho las personas que me han antecedido en el uso de la voz. Ha sido sumamente interesante. El maestro Eduardo dio un panorama general, centrándose en algunas cuestiones que tienen que ver con Chiapas, que es de lo que vamos a hablar. Y la maestra Flor Alma nos habló, nos relató desde su experiencia en el Congreso, lo que me parece sumamente, en el Congreso Local de Chiapas, lo que me parece sumamente significativo y rico. Yo también tengo varias preguntas para los dos. Yo voy a centrar mi participación en hablarles de cómo va la representación política de las mujeres en el estado de Chiapas, la representación local, pero sobre todo en lo que se conoce como representación descriptiva, que ahora voy a pasar, me voy a adelantar un poquito. Este es un concepto, el de la representación descriptiva, acuñado por una teórica muy importante para la ciencia política, que es Pitkin. Dice que este concepto es cuando se logra un cuerpo representativo, cuando un cuerpo representativo se distingue mediante una correspondencia o semejanza precisa con respecto de aquello que representa mediante un reflejo no distorsionado. Es la acción de hacer presente al ausente. Ella hace todo un estudio, una teoría sobre la representación a nivel subnacional en los congresos, pero en otras palabras, en el ámbito de la representación política, esta se entiende como el grado en que las instituciones que se encargan de representar a la sociedad reflejan las principales características de la sociedad de la que emanan. Es decir, en una sociedad mayoritariamente indígena o urbana o rural, se deben tener en cuenta en la composición de los órganos de poder, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo a nivel municipal, la cuestión étnica, la cuestión de género, de la edad, de las clases sociales, y además debe estar atravesada por otras cuestiones interseccionales, como la religiosidad también podría ser un componente interesante. Ahora, la representación descriptiva es distinta a la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva también es un concepto que trabajó mucho esta teórica, es un concepto que trasciende esta idea de la igualdad formal. Se refiere a la garantía de que todas las personas, independientemente de su raza, de su género, de su edad, de cualquier discapacidad que tengan, de su orientación sexual y de otras características, puedan acceder en la práctica, puedan tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos beneficios en condiciones de equidad que todo el resto de la sociedad. El acceso en el caso de México, la igualdad sustantiva está regulada dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
que fue promulgada en 2007. En esta ley, la igualdad sustantiva se entiende como el acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento, para el goce, para el ejercicio de los derechos humanos de forma plena y para garantizar las libertades fundamentales. Es decir, que este concepto de igualdad sustantiva alude, alude a los derechos humanos en congruencia con los derechos asentados en las normas jurídicas del sistema político mexicano. Ahora, antes de hablarles de otros conceptos, quiero traer este texto de una muy joven académica, Lorena Vázquez Correa, que ella afirma en su libro publicado en este año, que la agenda para la igualdad de género en México tiene distintos grados de compromiso y avance. Es transversal en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como en los tres ámbitos de gobierno, en el municipal, en el estatal y en el federal, y en las esferas públicas y privadas del sistema político y en toda la estructura institucional de México. Eso es una frase que me gustó mucho, que aparece en su libro y que me gustaría que fuera realidad en el caso de Chiapas, pero ahora vamos a ver unos datos. Pero antes de ver esos datos, quiero mencionarles que se habla mucho de paridad de género, ¿no? Y la paridad de género es esta cuestión de garantizar el mismo acceso de oportunidades y de participación a hombres y mujeres en igual de circunstancias, porque se entiende a partir del desequilibrio que ha habido entre la presencia femenina y masculina en toda la esfera pública de este país y del mundo. Esta paridad vertical establece el derecho de participación de mujeres y hombres en la integración de cualquier órgano colegiado de manera equilibrada, de acuerdo con Cárdenas, ¿no? ¿Qué se busca con hacer efectivo el principio de paridad vertical? Pues se busca obtener una representación femenina igualitaria en la integración de sindicaturas y regidurías para que deje de prevalecer la hegemonía masculina. Estos datos más o menos se van logrando, esto más o menos se va logrando con los datos, de acuerdo a los datos que nos presentó el maestro Eduardo para el caso de las regidurías y sindicaturas de Chiapas, pero hay avances, sus datos refirieron estos avances, pero todavía hay un trecho que caminar, ¿no? En cambio, el concepto de paridad horizontal expresa el derecho de participación de mujeres y hombres en un órgano colegiado de manera equilibrada, asegurando que se repita en todos los órganos colegiados que se eligen a través de voto popular en un territorio particular, ¿no? Esta cita también es de Cárdenas. Y ahora hay otro elemento de la paridad que tiene que cumplirse, que es la paridad transversal, que esta busca garantizar el equilibrio en el acceso a cargos entre mujeres y hombres en el acceso a órganos colegiados que se eligen de manera popular. Debe garantizar el acceder a cargos públicos de manera efectiva en condiciones que no se permita que ninguno de ellos se postule en territorios donde haya obtenido un menor número de votos en una elección anterior. La cita también es de Lorena Vázquez. Y ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante esto de incluir a las mujeres en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones? Bueno, hay brechas de género. Una brecha de género es la medida que expresa la distancia que hay entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. En este caso estamos hablando de brechas de género en la participación política, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Foro Económico Mundial desde 2006 realiza el Índice Global de Brecha de Género, el Gender Gap Report, y en el caso del panorama internacional, estos son los datos de México. Desde 2003, México ha tenido una puntuación de 0.77 en el índice global de la brecha de género. Quiero aclarar que el 1 representa igualdad y el 0 representa desigualdad. Entonces, las mujeres, estas gráficas quieren decir que las mujeres mexicanas a nivel global tienen un 51% menos probabilidades de tener las mismas oportunidades de participación política que los hombres. Por supuesto, esperamos que esta tendencia se revierta. Para el caso de México, de acuerdo con el Statista Research Department, el índice de la brecha de género por categoría
esta brecha de género mide 4 aspectos o 4 rubros. Uno es el empoderamiento político, la participación económica y de oportunidades, el nivel de estudios, la salud y la supervivencia. En el caso de México, en ninguno llega al uno que refiere la igualdad, ¿no? Pero donde más avanzado está es en cuanto a el acceso al nivel de estudios que tienen las mujeres mexicanas. Pero donde más áreas de oportunidad se presentan es aquí justo en el nivel del empoderamiento político, ¿no? De acuerdo a estos índices internacionales, pues este es un área de oportunidad para la sociedad mexicana. Ahora, en México desde 2016 en México se han diseñado políticas públicas de paridad que buscan garantizar la igualdad, revertir estos desequilibrios que se ven a nivel global, ¿no? En los gobiernos y en las diversas esferas de la sociedad. Un primer momento de estas grandes reformas para garantizar el acceso igualitario en la participación política de las mujeres en los cargos públicos y en los espacios de toma de decisiones, se dio desde 1996 con la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que incorporó el sistema de cuotas para garantizar esta participación política, primero en un esquema de 30-70. Otra reforma importante vino a esta misma ley vino en 2014, cuando el sistema de cuotas se elevó a un esquema 50-50. Esto no fue suficiente. Entonces, en 2019 se realizó una reforma constitucional de una gran envergadura que se conoce como la paridad en todo. Esta reforma modificó varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la representación equitativa entre mujeres y hombres en los 3 niveles de gobierno, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos y en los 2.469 municipios y en las demarcaciones territoriales que conforman los 31 estados de la República y la Ciudad de México. Pero esto no ha sido todo, no ha sido suficiente. La paridad de género es un principio constitucional desde 2019. Es una acción de política pública para redistribuir las oportunidades, las decisiones y el poder en todas las esferas de la vida. Su implementación supone entonces una transformación de las instituciones y, por supuesto, de la vida social y de la vida cotidiana de los hombres y mujeres para que gocen de procesos de igualdad, ¿no? El objetivo de la paridad de género es despejar el camino hacia la igualdad sustantiva, de la que ya les había hablado antes. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido con estas reformas en Chiapas, en los gobiernos locales de Chiapas? ¿A quienes les ha abierto la puerta la paridad? Tenemos en el caso para Chiapas, vamos a hablar específicamente de representación descriptiva, es decir, el incremento en el número de la presencia femenina en los espacios de toma de decisiones y cargos de elección popular de la vida pública del estado de Chiapas. Hay un incremento. Esta gráfica que ustedes están viendo muestra que hay un avance en la representación descriptiva, en el liderazgo de los ayuntamientos. El primer trienio que estamos tomando en consideración es 2002-2004. Este fue un trienio muy raro, solo de 2 años. Aquí nada más teníamos 2 presidentes municipales frente a 116 presidentes. En ese momento el estado de Chiapas tenía 118 municipios. Para el trienio 2005-2007, la cifra se incrementó a 4 presidentas municipales frente a 114 presidentes. Para 2007-2009, la cifra fue un aumento, tuvimos 5 presidentas municipales frente a 113. Ahora, en el 2011, en el periodo 2011-2012, tuvimos 6 presidentas municipales y 112 presidentes municipales. Para el periodo 2012-2015, tenemos estos datos, 2 presidentas frente a 120 presidentes. Aquí el número de municipios en el estado de Chiapas había cambiado por las reformas constitucionales a nivel local que permitieron la creación de otros 2 nuevos municipios. Para 2015 y 2018, este trienio es importante
porque aquí este muestra los resultados de la aplicación de la primera reforma de paridad de 2014. Entonces, de tener 2 presidentes municipales, el número se elevó a 32 frente a 90 presidentes municipales. Sin embargo, en 2018-2021, sí, la cifra de presidentas mujeres encabezando ayuntamientos en Doctora, te Chiapas quedan 3 minutos. incrementó a 34 frente a 91. Y en este último, me voy a saltar la de este trienio, y en este último, 2024-2027, hay únicamente 22 presidentes municipales. Esta contienda electoral fue complicada, se trata de 123 municipios, solo en 117 se pudieron realizar elecciones ordinarias, en otros 2 se hicieron extraordinarias, pero bueno, estos son los datos. ¿Cómo se ve la representación descriptiva en el Congreso de Chiapas? Pues esta gráfica muestra la composición histórica del Congreso de Chiapas. Antes de la paridad, teníamos antes de la paridad es hasta esta línea, teníamos esta cantidad de diputadas y de diputados en el Congreso. Efectivamente, como decía la diputada Floralma, a partir de la reforma constitucional de 2014, se ha incrementado la presencia femenina en el Congreso local de Chiapas. Desde la legislatura 66 ha habido mayoría de mujeres. Esta mayoría de mujeres, esta mayoría femenina en el Congreso, no quiere decir que se ha integrado paritariamente y tampoco quiere decir que se ha traducido en una mejora de la agenda legislativa, como bien mencionaba ella, porque hay muchos retos, muchos desafíos al interior del Congreso de Chiapas, sobre todo en el liderazgo de las comisiones. Efectivamente, las comisiones en el estado de Chiapas están distribuidas las mujeres atendiendo roles de género, y las comisiones importantes como la de acuerdos políticos y puntos constitucionales, Hacienda, Desarrollo, la encabezan hombres hasta la legislatura 68. En esta ya tenemos, en la legislatura 69, ya tenemos a una presidenta de la Comisión de Hacienda. Es la primera vez, esperemos que eso traiga cambios sustantivos, ¿no? Y bueno, hay avances, se ha incorporado en el caso de la legislación de Chiapas el principio constitucional de paridad de género, hay avances en la representación descriptiva, en los números de mujeres que ocupan estos cargos, pero estos avances son heterogéneos. Se está cumpliendo la paridad de género en el Congreso de Chiapas, pero no en los ayuntamientos, y no se ha dado de manera sistemática. Además, no me da tiempo ahorita de hablar de los casos de violencia política, ¿no? Porque esta representación descriptiva ha sido desigual en distintas regiones de Chiapas, no ha sido homogénea y ha dado lugar a suplantación, a simulación y sobre todo a muchísimos casos de violencia política. Voy a dejar aquí una parte de los retos, ¿no? Hay muchos estereotipos de género arraigados en la sociedad que permean la cultura política local. Las instituciones están reproduciendo estas cuestiones de apariencias, modelos, emociones, intereses, de lo que es adecuado para las mujeres y lo que es adecuado para los hombres. Todavía no hay una transformación en las instituciones de la entidad, ¿no? Se ha legislado para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero esta legislación no ha sido suficiente porque han abundado los casos de violencia política, ¿no? Y uno de los grandes retos es que en el ámbito municipal se debe de promover la inclusión social, la igualdad de género, la participación incluyente, garantizar el cumplimiento de la paridad en el sentido vertical, horizontal y transversal. Y este cumplimiento debe de expresarse, debe de verse en los planes municipales de desarrollo, como señalaba la diputada. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar. Permítanme un segundo. Ya estoy dejando de compartir. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctora. Bueno, hemos escuchado definitivamente una serie de datos, una serie de elementos que nos invitan a una profunda reflexión sobre cómo se está dando esta participación de las mujeres en los gobiernos locales en el estado de Chiapas y en el resto del país.
hemos escuchado algunos desafíos muy importantes que tienen que ver con la suplantación, algunos obstáculos que están ahí presentes y que en cierta medida son piedritas en el camino que dificultan el acceso de las mujeres a las posiciones de toma de decisiones y de poder en el ámbito comunitario, en el ámbito municipal y en distintas dimensiones de la vida social y política en nuestro estado. Me parece muy interesante lo que comentaba la maestra Floralma sobre el tema de las agendas. Esta es un concepto muy interesante. Me parece que son Elder y Kopp los que mencionan que la agenda que el gobierno debe de presentar en realidad es debe de llevarse todos estos temas que las sociedades y la comunidad reclaman. O sea, la agenda del gobierno no debe ser una agenda divorciada de lo que la sociedad y de lo que las personas anhelan y desean. Sin embargo, muchas veces estas agendas que el gobierno plantea vienen desde afuera con una visión, retomando lo que comentaba la maestra Floralma, puede ser con una visión eurocéntrica, con una visión patriarcal, que muchas veces no refleja los deseos, los intereses y los anhelos que la sociedad tiene en un principio. Y de igual manera, es muy interesante que vivimos ya en una sociedad desde el año 2019 con una ley de paridad en todo, que sin embargo en números nos da cifras muy interesantes como las que acabamos de ver hace unos minutos, pero que en la realidad nos dicen otras cosas. Yo soy economista y a mí los números me dicen mucho, pero estos datos que estamos viendo, estos números, requieren un análisis más de tipo cualitativo que cuantitativo. Estamos viendo números muy interesantes sobre un avance, pero ¿qué hay detrás de esos números? La mayor presencia de mujeres en estos puestos de toma de decisiones realmente están contribuyendo a mejoras sustantivas en la vida diaria de las mujeres y de las niñas, o no, o qué es lo que está pasando o qué está ahí intermediando que no permite que la presencia de estas mujeres en puestos, en posiciones de toma de decisiones no se reflejen en mejoras sustantivas, ¿no? Son algunos de los temas que están ahí presentes y dejo abierto el micrófono a ver a quién de nuestros panelistas nos quiere ilustrar sobre estos puntos. ¿Quién dice yo? A ver, a mí me gustaría conversar sobre este tema, haciendo antes la mención a la fuente de los datos que les presenté. Los datos que ustedes pudieron ver son del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, que es un ejercicio que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para conocer la información estadística y propiamente geográfica sobre la integración y funcionamiento de este ámbito de gobierno, ¿no? Y tiene una serie de dimensiones y precisiones metodológicas. Dentro de estas precisiones metodológicas, creo que es necesario irse a ese documento para encontrar las razones de por qué en algunas de las láminas que yo les presenté no daba 100% o se pasaba del 100%. En el documento, el INEGI explica la razón, porque en algunos periodos, pues hubo más, en un mismo periodo hubo más gobernantes de un mismo género, por decir algo, ¿no? Bueno, la doctora Emma del Carmen puso en perspectiva un elemento fundamental, que es la manera en que se ha logrado llegar a este momento en el que estamos, ¿no? Es decir, la construcción de lo que hoy vemos normal, la aceptación de la participación política femenina en todos los ámbitos de gobierno y señaladamente en el ámbito municipal, no puede entenderse si no es a partir de las oposiciones que han existido a su participación, ¿no?
De ahí que el Estado mexicano impulsó, no como una concesión graciosa, sino como una reacción a las movilizaciones de las mujeres, las acciones afirmativas, particularmente las cuotas de género, ¿no? La doctora señaló el porcentaje, primero era 30-70, de forma voluntaria, luego se mantuvo el porcentaje, pero ya de forma obligatoria, era inamovible el 30-70, luego este se incrementó a 60-40, digamos, esta es la etapa de las acciones afirmativas. Eh, de finales de los 90 hasta antes del gobierno del presidente Peña. En el sexenio del presidente Peña, en el 2014, como bien refirió ella, se establece eh, la paridad para la postulación de candidaturas, ¿no? Eso fue un avance muy importante. Y lo fue más la reforma que estableció la paridad en todo, que son dimensiones distintas. Porque la paridad en la postulación de las candidaturas tiene que ver precisamente con que los partidos políticos están obligados a postular en igual número a candidatas y a candidatos. La paridad en todo no tiene que ver, aunque sí tiene que ver, ¿no? O sea, sí, pero es más que la postulación, tiene que ver con la forma en que el gobierno se integra, ¿no? Y eso es muy importante. Y yo creo que es ahí donde debemos poner la atención principal, que daría respuesta a lo que plantea el doctor Arce Moguel con relación a si esta incorporación de las mujeres en realidad está teniendo incidencia positiva en su propia vida como en la vida de todas las personas, ¿no? La administración pública federal, como las locales, tienen que integrarse de forma paritaria, no porque el gobernante lo quiera, sino porque está obligado constitucionalmente a hacerlo, ¿no? Pero los gobernantes, en el caso de los hombres, digámoslo así, le pueden dar la vuelta, es decir, sí incorporan a las mujeres, pero les asignan tareas que son generizadas, ¿no? Es decir, se les dan funciones de desarrollo social, salud, eh, educación, etcétera, y no temas que pueden ser considerados duros, ¿no? Como Hacienda, seguridad pública, o la Secretaría General del Ayuntamiento, o la Secretaría de Gobierno en el caso de los estados, ¿no? Ahí tenemos que ver. La agenda de género, que ya refirió con mucha precisión, claridad y pertinencia la maestra Floralma Gómez y retomó la doctora Emma Aguilar, es muy importante en tanto que es la expresión de las necesidades que tienen las mujeres, no en tanto mujeres, sino como parte constitutiva de la vida social, porque hay un dato. Existe evidencia en la literatura científica que cuando las mujeres ocupan determinados cargos, considerados duros, digamos, los indicadores de bienestar social se incrementan, ¿no? Esto pudiera parecer que se cae en el estereotipo de género, ¿no? Cuando hay estados que están en guerra y las jefas de estado son precisamente mujeres, la probabilidad de que haya un acuerdo de paz es mucho mayor que cuando los jefes de estado son varones, ¿no? O temas más cotidianos, la atención a los servicios públicos, salud, iluminación o recolección de la basura. Cuando las alcaldesas son mujeres, ese tipo de cosas que son cotidianas solucionan de forma más rápida que cuando hay alcaldes. ¿Acaso tenga que ver con la formación previa en el ámbito que era considerado como propio de las mujeres, ya no, afortunadamente, que es el ámbito doméstico, ¿no? Están más cerca de la realidad, ¿no? Y por eso digo que pareciera que se cae en un estereotipo cuando se analiza la literatura, ¿no? Hasta ahí lo dejé. Muchas gracias, maestro. ¿Quién más toma la palabra? Yo quiero decir algo, pero creo que la maestra Floralma
podría ser la más adecuada y yo cierro con algunas ideas. Escuchamos, maestra, si gustas comentarnos tu opinión sobre lo que estamos comentando. Bueno, voy a comentar. Adelante. Adelante. Gracias. Bueno, hay mucha complejidad en estas acciones de la verdadera, el verdadero quehacer efectivo de la participación política. En mi caso, me ha tocado como compartir un poco en espacios comunitarios y feministas. Eh, ten- Creo que es como una de las cuestiones que también tienen que tener como mucha claridad las personas, sobre todo mujeres que participen, porque se tiene que tener también mucha convicción y claridad del qué llegar a hacer, ¿no? Quisiera plantearlo desde ahí. Efectivamente, se ha cumplido con el derecho, con garantizar la paridad de género, se ha cumplido con las cuotas que marca el INE. Sin embargo, siguen habiendo por ahí algunas rupturas con relación a la suplantación, ya mencionaban anteriormente, pero también a la usurpación, que hay por ahí otro tema. La suplantación en contextos donde es complejo que las mujeres tomen decisiones, porque también nos hemos creído que en muchos casos, pues, es difícil llegar a ciertos espacios y ocupar espacios de toma de decisión donde realmente tomemos decisiones. También por ahí hay que ir trabajando esto. Es como una problemática que internamente sucede, no todas crecemos o no todas las mujeres aún, hay un proceso también de construcción que hace falta, ¿no? Con relación a las convicciones y los malestares sociales que existen, del llegar a un cargo político popular, comunitario. Hay que tener mucha claridad de qué se llega a hacer en estos cargos. A veces es como el pendiente. Y por ahí planteaban algo muy importante con relación a los partidos políticos, al Estado, que hay que tener como factor importante. Los estudios lo dicen y demás, pero también las realidades cotidianas, el quehacer diario de las mujeres, en donde sea que nos encontremos, marca un preámbulo con relación a algo que se llama el estar cómodo, ¿no? Estoy cómodo con ciertos lineamientos no plasmados en nuestra Constitución, no plasmados en las leyes que tenemos, tanto las locales, internacionales y demás, donde a veces sucede que no hay como esta claridad de convicción y no hay esta agenda, vuelvo a lo mismo, del llegar a ser. Sí hay complicaciones para llegar a estos espacios, se ha cumplido con la paridad de género, sin embargo, sigue habiendo esta inquietud del poder realizar efectivamente los quehaceres. En este sentido, plantearía que hay un gran pendiente en nuestra agenda, sí, pero también hay grandes avances. Eh, y vuelvo a esto, de que el gobierno, en sus formas que existan, los tres poderes de gobierno, los tres niveles de gobierno, los partidos políticos, influyen mucho en el quehacer de las mujeres, ¿no? Es importante hablar de las autonomías, pero también la libertad del quehacer político de las mujeres. En muchos casos no se cuenta en territorio con estas garantías, tal vez marcadas por escrito oficialmente, pero no se cuentan con estas garantías ya en el quehacer. Existen acciones de violencia política por razones de género o por otras cuestiones en este sentido. Ese es otro factor. Eh, entonces, en muchos casos es como complejo que se ejecute la participación efectiva porque hay factores importantes, ya lo decía, el gobierno y los partidos políticos. En si trabajas de acuerdo a lo que tu partido sus lineamientos y sus propuestas
o lo que adentro de los mismos ayuntamientos o congresos te demandan, ¿no? Es distinto estar al frente de un ayuntamiento, es distinto estar al frente de una diputación local donde tus funciones son diversas, ¿no? En este sentido, desde el Congreso del Estado, de manera personal, nos tocó impulsar una agenda incluyente, por así decirlo, transversal, progresista, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, con perspectiva feminista, pero también había como un quehacer del por qué hacerlo, ¿no? Viendo estos malestares que suceden en un distrito que me correspondía, pero no solo en ese distrito, sino también a nivel Estado, derivado de la comisión que abarcaba el Estado como tal, sobre mujeres e infancias. Sucede algo muy complejo. Plantear el tema de qué sí temas se pueden abordar y qué temas no se pueden abordar. Me parece que cuando una persona tiene mucha claridad de sus demandas y lo que requiere tal vez la ciudadanía por la que trabaja, se pueden lograr ciertos objetivos, es decir, posicionar ciertos temas. Me parece que a nivel municipal, ayuntamiento, pasaría lo mismo cuando los liderazgos son efectivos, pero también están construidos, sin demeritar, sin discriminar. Creo que sería importante también en un contexto del Estado, como el contexto del Estado de Chiapas, plantear estos fortalecimientos de liderazgos, pero también las autonomías, ¿no? Que es muy importante, porque al no tener un liderazgo claro y no tener ciertas autonomías, vamos a recaer también a lo que nos plantee, ya sea si venimos de un partido político, el mismo gobierno. Claro, sin llegar a un caso de rebeldía, por así decirlo, ¿no? De ir contra estos sistemas, pero sí plantear y tener mucha claridad de lo que se está pidiendo en cuanto a garantizar confrontación con el Estado, con los gobiernos y demás. Eh, de ahí plantearía esto de tener como mucha claridad de lo que se va a aterrizar en cuanto a estos espacios de toma de decisión. Excelente, muchas gracias, maestra. Le damos la palabra, doctora Emma. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de retomar el hilo de las ideas que dejó en la mesa el maestro Eduardo. Y para ese caso, quiero traer a este espacio las palabras que alguna vez dijo Michelle Bachelet. Ella expresó en algún momento que cuando una mujer entra en la política, cambia la política. Pero cuando muchas mujeres entran en la política, cambia. Cuando una mujer cambia en la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Y más o menos esto para hablar del impacto de la representación descriptiva. Para el caso de Chiapas, Chiapas fue uno de los estados que a nivel de toda la República incorporó primero las reformas constitucionales para garantizar la paridad en el 2014. Y eso se vio reflejado en la contienda electoral de 2015. Quiero decir con esto que llevamos 10 años haciendo efectiva la política de paridad de género, pero a diferencia de lo que decía Michelle Bachelet, los cambios todavía no son tan significativos. Puede tener muchísimas explicaciones de por qué todavía no vemos cambios sustanciales, ¿no? En lugar de estar a presentación descriptiva, estaría estar hablando de igualdad sustantiva, por ejemplo, en el Congreso, pero eso todavía no lo vemos. Y me atrevo a pensar que los factores son muchos y hace falta más trabajo de investigación cualitativo, más que cuantitativo. Lo cuantitativo ya nos está mostrando estos panoramas estatales, pero lo cualitativo nos permitiría acercarnos a los rasgos particulares de la cultura política local. Pero me parece a mí que no hay todavía cambios tan sustanciales precisamente porque se trata de una sociedad pues tradicional, donde prevalece la visión androcéntrica en la esfera del poder formal, donde la forma de hacer política es totalmente androcentrista todavía, donde, como dice la diputada la maestra Floralma, es difícil incorporar una iniciativa
tenga más rasgos de transformar las relaciones de la sociedad chiapaneca, porque se impone la agenda de un partido político o la agenda de un grupo parlamentario en el Congreso. Entonces, y quiero hacer esta distinción en dos ámbitos. En el caso del Congreso local, los datos que yo les mostraba muestra que hay un proceso sistemático después de 2014 de que haya más presencia femenina en el Congreso. Lamentablemente, esta mayor presencia femenina en el Congreso de Chiapas no se traduce, como bien decía la maestra Floralma, en una agenda de género. ¿Por qué? Porque la Junta de Coordinación Política, y bueno, tengo que destacar que esta integración con mayoría femenina en el Congreso de Chiapas no se ha dado por gusto, sino por sentencias, o sea, por obligatoriedad. Se ha obligado a los partidos a cumplir con el principio de paridad de género. Y eso ha permitido que se configure el Congreso con mayoría de presencia femenina. Y aunque los hombres han sido menos en las últimas 4 legislaturas, los espacios de poder real dentro del Congreso de Chiapas han estado en manos masculinas, ¿no? Y ella, la maestra Flor Alma, nos platica, ella participó en la legislatura 68 del Congreso de Chiapas. Ella tenía una agenda feminista. Sin embargo, fue difícil posicionar al interior del Congreso la agenda personal porque se impusieron los intereses del partido dominante. Y entonces, en ese sentido, no se puede hablar de que haya una igualdad sustantiva al interior del Congreso de Chiapas, a pesar de que la representación descriptiva se cumple de manera desequilibrada porque hay más mujeres y hombres. Ahora, la representación descriptiva tendría que garantizar que están representados todos los sectores de la población, y de 2015 a 2021 en el Congreso de Chiapas no estaban representadas los grupos étnicos, las mujeres provenientes de grupos étnicos. Se empezó a incorporar ese principio en la legislatura 68, donde la maestra Flor Alma participó. Tampoco se integraron minorías, personas adultas mayores, tampoco minorías que tenían una identidad sexual no binaria. Entonces, aunque los datos pueden mostrar cumplimiento de la más particularmente. Un caso distinto es el de la representación descriptiva en los ayuntamientos municipales, porque como los ayuntamientos tienen autonomía, entonces ahí ha pasado de todo, ¿no? Hay cuestiones muy complejas. Hay un municipio que se rige por sistema normativo de usos y costumbres, que es precisamente uno de los que representaba la diputada, la maestra Flor Alma. Y hay municipios donde han habido candidaturas independientes, pero en estos ayuntamientos de Chiapas ha sido más difícil incorporar el principio constitucional de paridad de género. Ya lo mencionaban mis compañeros de esta mesa, hay muchísima simulación, hay muchísima usurpación, y bueno, la literatura sobre gobiernos municipales y género es vasta. Y por ejemplo, ya decía Mazzolo, Alejandra Mazzolo, Margarita Dalton, desde el siglo pasado, que el municipio es el municipio, el ayuntamiento, el gobierno local, es el espacio donde más difícil es que las mujeres ocupen un cargo y se posicionen y desarrollen políticas transformadoras para equilibrar las desigualdades de género que hay en los municipios. Porque a pesar de que es el ente más cercano a la sociedad, es donde más arraigo hay hacia roles de género, hacia estereotipos, hacia violencia, diversas formas de violencia. Y también, bueno, hay muchísimos casos documentados en Chiapas que dan cuenta de cómo se ha incrementado la violencia política contra las mujeres por razones de género a raíz de ocupar o de postularse para ocupar un cargo de elección popular en los ayuntamientos. Entonces, en este espacio de los municipios es donde más trabajo hay para incorporar la representación descriptiva. Definitivamente ahí el desequilibrio en la participación política
existe, permanece, no hemos llegado ni siquiera al 50% en los ayuntamientos de Chiapas, de acuerdo a las gráficas que les mostré. Esperaría yo que el maestro Eduardo tuviera datos muy frescos sobre la integración de las mujeres en las sindicaturas y regidurías que nos mostrara, ¿no? Que el avance es distinto a lo que yo muy fatalista estoy poniendo en la mesa. Pero creo que es ahí donde tenemos más trabajo. Y en ese sentido, creo que también las y los académicos, las instituciones, los centros de investigación, tenemos una brecha, un camino para hacer muchísima investigación. Por ejemplo, tenemos que asesorar la coyuntura política actual, permite asesorar a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales para integrar sus planes de desarrollo municipal. Y en ese sentido creo que se tiene que incorporar sí o sí la visión de género, pero también la visión de sustentabilidad, porque son como las grandes áreas de oportunidad que tienen los municipios. Y hasta aquí le voy a dejar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Eh, Tenemos todavía un poquito de tiempo por si quieren hacer un comentario de cierre y a partir de lo que hemos escuchado, creo que queda claro que el estado de Chiapas es una entidad paradigmática por muchas razones. En el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito legislativo también Chiapas ha sido una entidad que ha ido a contracorriente del resto de la República, ha tenido leyes sumamente progresistas de los años 90. En algunos ámbitos de la administración pública se ha destacado. Por ejemplo, Chiapas ya tenía una Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer en el periodo de gobierno 2006-2012, cuando en el resto del país tenían organismos que no pasaban de ser un consejo o un instituto que atendían los temas que hacían referencia a la mujer. En el estado de Chiapas ya teníamos una Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer con un presupuesto, hay que decirlo, bastante generoso. Y bueno, estos son algunos de los avances que hemos podido ir observando en el ámbito local, pero también con importantes rezagos y también con importantes obstáculos que ya los mencionaba la maestra Floralma, que están ahí presentes y que necesitamos como sociedad ir eliminando o ir puliendo con la finalidad de que tengamos una sociedad donde todas y todos podamos convivir y podamos impulsar acciones que permitan un desarrollo en todos los aspectos. Antes de darles la palabra para un comentario de cierre, solo quiero poner sobre la mesa que más o menos en el 2015 la doctora Gloria Guadarrama publicó un libro muy interesante que se llama Un lugar indefinido, haciendo precisamente alusión a estas agendas de género en el ámbito local. Yo quisiera imaginarme que hoy en el 2024 ya tenemos o ya debemos de tener un lugar muy definido para las agendas de género en el ámbito municipal y en el ámbito local en todos los aspectos. Me imaginaría, o ese sería un anhelo que quisiera poder ver muy pronto, ¿no? Y ya no tener que estar hablando de un lugar indefinido para estos temas que para muchos todavía son incómodos y para muchos no reflejan las condiciones de una sociedad a la que todos aspiramos. Les doy la opción, si alguien tiene un mensaje de cierre, ¿quién desea hacer uso de la palabra? Muy brevemente, para Adelante, por decir, favor. gracias, que el proceso de institucionalización de las políticas, primero de género, luego con perspectiva de género, luego con perspectiva de género feminista, en México ha sido muy lento, ¿no? Ya lo mencionó usted, doctor Arce Moguel, el establecimiento de la Secretaría para el Empoderamiento de las Mujeres en el año 2006 en Chiapas, bueno, en el sexenio 2006-2012. Pero en México
el órgano en la materia se crea en el periodo presidencial de Vicente Fox. Es decir, que la atención, digamos, prioritaria del tema lleva 24 años. Y esta semana se elevó a rango de secretaría con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el Instituto Nacional de las Mujeres para ser una Secretaría de las Mujeres, ¿no? Las perspectivas y las expectativas de ese cambio son muy importantes. En 1947, a las mujeres mexicanas se les reconoció el derecho a votar por las autoridades municipales, porque en la argumentación se dijo que el municipio, por su tamaño, era una extensión del hogar, ¿no? Esa fue la idea. Por supuesto que no es así, pero ciertamente el reconocimiento al voto a nivel municipal en el 47 y a nivel nacional en el 53 fue un reconocimiento a la movilización y exigencia de las mujeres, que lo hicieron desde el Congreso Constituyente, en donde no se les consideró ciudadanas completas. Bueno, dicho esto, es en el ámbito municipal como la alternancia política. Mauricio Marino dice que la alternancia política en México llegó de la periferia al centro, porque los cambios de partido político se dieron primero en las entidades federativas y en los municipios y luego a nivel federal. Algo así debe pasar con la participación política de las mujeres. Es el ámbito municipal en donde se tienen que hacer notar las transformaciones más claras y fuertes en clave de género. Y cuando se dice en clave de género, no es, se está limitando a las mujeres, se está pensando en todas las personas. Muchas gracias. Gracias, maestro. Maestra Floralma, ¿quieres hacer un comentario de cierre? Sí, yo nada más quisiera comentar que es importante esta invitación de incursionar en la política, tanto profesional como comunitaria. Veo muchas posibilidades de realizar agendas más incluyentes al incorporarnos un poquito para plantear desde adentro. La incidencia es muy importante para plantear desde adentro las demandas que se tiene como mujeres, ya seas indígena, rural, afro y demás. Efectivamente, hay varios avances que se tienen. Chiapas ha sido impulsor de muchas agendas con relación a los derechos de las mujeres. Es el caso de la despenalización del aborto. En los 80s, 90s fue la primera entidad en su momento. Sin embargo, vieron estas cuestiones que plantea la doctora Emma con relación a un Estado un poco conservador. Efectivamente, yo creo que por ahí también podría plantearse esto de politizarnos. No necesariamente entrar a la política partidista o profesional, pero politizarnos. Creo que la organización entre mujeres, hombres, infancias y demás puede hacer posible que se genere más avance en cuanto a los derechos de las mujeres en todos los aspectos. Me parece importante que desde los gobiernos también se planteen estos lineamientos de los gobiernos abiertos, de ejecutar los quehaceres tanto a nivel municipal, en ayuntamientos, en los congresos locales, en el poder ejecutivo, los congresos abiertos y escuchar las demandas, incorporar, e irnos politizando también como ciudadanos y ciudadanas en cuanto a posicionar los temas que nos aquejan, hacerlos llegar con las personas que están en espacios de toma de decisión. Creo que sería un factor importante para poder avanzar con las agendas pendientes en cuanto a los derechos de las mujeres y la misma participación política. Gracias. Gracias a usted. Doctora Emma, ¿te escuchamos? Sí, yo quiero ser puntual. Muchas gracias. Quiero cerrar mi participación en este conversatorio con tres ideas que voy a dejar en la mesa. La primera de ellas es que la importancia de realizar planeación para el desarrollo
con perspectiva de género y con incorporando la noción de sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, ecológica, pero también social. Y esta visión de sostenibilidad social incluye hacer realidad la igualdad sustantiva, por supuesto. Entonces, y lo quiero mencionar porque, pues, los planes estatales, municipales, nacionales, deberían de incorporar estas nociones de las que les acabo de comentar. En segundo lugar, yo quiero destacar la importancia de realizar este tipo de conversatorios. En primer lugar, creo que es importante porque hacen visibles las realidades cotidianas y nos muestran diferentes lentes para ver aspectos de una misma situación. En este caso tiene que ver con el desequilibrio de la participación de las mujeres en los gobiernos locales, ¿no? Desde tres miradas distintas en este caso. Entonces, es importante hacer visibles los avances, los desafíos, los logros, ¿no? Para tener muy claro sobre los retos sobre los que se puede avanzar. Pero hacer visible este tipo de cosas, sin lugar a dudas, como dice la maestra Floralma, exige una autonomía. Y yo agregaría una autonomía de parte de las mujeres, una autonomía para establecer una agenda, como señala ella, pero yo agregaría que también exige un ejercicio político, un posicionamiento como mujeres, como hombres, desde reconocer nuestros privilegios, desde situar desde dónde estamos mirando. Por ejemplo, en el caso mío, estoy mirando esto desde la academia y en el caso de la maestra Floralma, pues ella está situada como actora política, como una actora política importante que está contribuyendo con su participación cotidiana para transformar la realidad de las inequidades y la compleja realidad del estado de Chiapas. Y por último, quiero destacar que para lograr cambios sustanciales que nos permitan transitar a la igualdad sustantiva, yo creo que en el Congreso local, las diputadas y los diputados, pero en general los gobiernos no tienen que perder de vista o deben de tomar en cuenta más bien las luchas de los grupos de mujeres, de los grupos feministas que hay en la entidad y que hay a nivel nacional, porque eso es lo que permite, digamos, estos grupos de mujeres, estas luchas individuales o colectivas, traen temas muy importantes que pueden ayudar a la transformación de la sociedad. Eh, y bueno, hasta ahí le dejaría. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos los asistentes, a las personas que estuvieron siguiendo este conversatorio a través de las redes sociales y quiero agradecer que hayan abierto este espacio y que nos hayan permitido comentar lo que hemos discutido esta mañana. En primer lugar, al Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la UNACH, que fue la instancia que organizó esta sesión. Y de igual manera a la red IGLOM, que nos permitió incluir este espacio dentro del encuentro número 13 realizado en Tuxtla Gutiérrez. Si me lo permiten, les agradecería que que encendieran sus cámaras para que tomemos la foto de cierre del evento. Y antes de concluir, a ver, ahí. Listo. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar esta sesión, me quiero retomar lo que comentaban nuestros participantes en el sentido de que debemos de politizarnos para impulsar nuestras agendas y principalmente agendas que sean sustentables en términos ambientales y sociales. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día.